Bueno, como les habíamos comentado, queremos comenzar a subir estos videos de los 103 días que vivimos en el hospital y que literal estos 103 días vimos milagros de Dios todos los días. Así que queremos comenzar a contarles cómo fue el primer día, que fue el día del accidente, el día 19 de octubre. El 19 de octubre, literal yo me paré de la cama, di gracias a Dios por un día más de vida, me cambié, estuve con mis hijas un ratito, me despedí de mi esposa y me fui con mi suegro a trabajar. Él iba manejando y yo iba bastante callado porque iba haciendo algunos presupuestos para algunos clientes, iba contestando correos, iba contestando los WhatsApp de los clientes y literal le contestaba, pero no podíamos hacer una conversación, solamente contestaba así, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero aún no conversábamos. Cuando llegamos a la bodega, pues yo me cambié de ropa para comenzar a trabajar y empezamos a trabajar cada quien en su área hasta que uno de los muchachos me avisó que el vecino de lado estaba tocando la puerta y que quería ver la forma de subir a la azotea porque se había acumulado mucha basura en su bodega y él quería sacar toda la basura porque las computadoras que él tenía se le habían mojado una noche antes que había llovido y él quería sacar toda esa basura, pero no hay manera, de subir a su azotea porque no tiene escaleras. La única manera de subir a su azotea es subiendo a la nuestra y brincándose porque es la bodega de al ladito. Entonces le dije que sí, como literal buen vecino, y subí con ellos. Bueno, subí con él y con uno de mis trabajadores. Entonces Manuelito, que en ese momento nos acompañaba, que estaba mi trabajador, él se adelantó, yo iba delante de él y justo iba diciéndole al señor que iba atrás de mí que tuviera mucho cuidado en pisar las láminas porque había unas láminas de fibra de vidrio que no teníamos que pisar porque nos podíamos caer. Y cuando iba caminando vi la lámina de fibra de vidrio, pero no la distinguí del todo bien porque estaba pintada como de rojo en una parte y pensé que era parte del impermeabilizante. Así que cuando pisé aún puedo todavía escuchar o describir cómo fue el tronido de la lámina y cómo iba cayendo al vacío. La altura aproximada era de 13 metros. Así que cuando iba cayendo, yo sabía que iba a caer muy fuerte y lo único que se me ocurrió fue meter mi cabeza hacia el cuerpo para no golpearme la cabeza y tratar de enconcharme lo más posible. Esa sensación de ir cayendo al vacío aún me afecta un poco ahora que salimos del hospital. El elevador donde bajé daba hacia la calle y cuando hizo el movimiento de ir hacia abajo me recordó mucho cuando me caí. Así que todavía puedo describir perfectamente cómo fue esa caída y qué es lo que sentí. Cuando caí, literalmente el golpe fue tan grande que los trabajadores que estaban a un lado de la otra bodega lo escucharon y vinieron corriendo lo más rápido posible. Pero cuando caí, recuerdo que mi cerebro quería desconectarse
porque comencé a ver totalmente negro. Y yo mismo luché con todas mis fuerzas para no ver lo negro o no irme a lo negro literal y tratar de regresar, porque yo sabía que si me dejaba ir a lo negro quizá hubiera muerto en el instante. Pero recuerdo que yo mismo luché contra eso, y cuando logré otra vez visualizar todo lo que estaba pasando, pues estaba yo en el suelo, sentía mi brazo derecho prácticamente quebrado todo, trataba de moverme pero no podía y trataba de gritar pero tampoco podía. Esa sensación de no poder hacer nada me duró alrededor de unos 5 o 10 segundos, y de repente algo se destapó en mí, no sé qué fue, que entonces fue cuando pude gritar y empecé a pedir ayuda, y entonces ya todos escucharon. Manuelito, que se había subido conmigo, cruzó la bodega súper rápido. Mi suegro lo vi llegar del lado izquierdo y lo vi llegar súper preocupado, y me acuerdo que yo estaba acostado en forma quizá fetal, pero tranquilo a la vez. Sabía que me dolía muchísimo, pero recuerdo yo decirle a mi suegro que por favor le hablara una ambulancia, que le hablara una ambulancia y que también le hablara a Jime, para que ella estuviera enterada de dónde me iban a llevar y supiera qué es lo que iba a pasar conmigo. Así que yo empecé a decirle a mi suegro que le llamara a la ambulancia, que le llamara a Jimena. Ahora sí comenzaba a moverme, sí podía moverme, podía mover mis pies, podía mover prácticamente hasta mi mano fracturada, podía moverla, pero cuando intenté moverla, pues obviamente me di cuenta que estaba destrozada. Y la verdad es que la ambulancia llegó muy muy rápido, y ahí es donde me pude dar cuenta que desde ese momento Dios tenía el control, que Dios tenía el control de todo, porque llegaron menos de 3 minutos. Llegaron súper rápido porque parecería de suerte, pero yo no le llamo suerte, yo le llamo diosidencias. La ambulancia estaba justo a 2 calles de donde nosotros estábamos, cuando ellos recibieron la alerta de ayuda, y solamente se trasladaron 2 calles para ayudarnos, así que llegaron muy muy rápido. Trataron de entablillar mi brazo, de subirme a la camilla. Una vez que me subieron a la camilla y me subieron a la ambulancia, ahí es donde comencé a sentir quizá esa sensación, no sé cómo describirla, una sensación de muerte. Yo mismo comencé a sentir como mi brazo derecho comenzó a sangrar muchísimo, me sentía súper húmedo, toda mi espalda, mis piernas. Yo mismo me sentía muy muy frío, y lo único que quería era dormir. Recuerdo que el paramédico me gritaba, Mario, no te duermas, Mario, no te duermas. Y yo trataba de luchar contra eso, no dormirme, y tratar de respirar lo más que pudiera, aunque ya me costaba muchísimo trabajo respirar, pues sentía que mi pecho estaba todo oprimido, y en un principio yo pensé que me había fracturado quizá todo el pecho, o no sé qué sentía, pero no podía respirar, así que comencé a hacer respiraciones chiquitas y traté de mantener la calma aún y con todo el dolor del mundo para llegar al hospital. Y recuerdo que yo les decía, ¿dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Y ellos me decían, vamos en la avenida tal. Y yo decía, wow, falta muchísimo, todavía falta mucho, es que ya me duele, apúrenle, apúrenle. La verdad es que yo sentía que la ambulancia iba muy, muy rápido, y solamente escuchaba las sirenas y los carros que tocaban el claxon.
traté de mantenerme despierto todo el tiempo hasta que uno de ellos, que era el que iba manejando, dijo, ya llegamos, no te preocupes, ya llegamos, ya llegamos. En ese momento, cuando dijo ya llegamos, yo sentí prácticamente un alivio de saber que ya estaba en un hospital y que pues me iban a atender y me iban a hacer lo necesario para estar bien. Cuando entramos por el área de urgencias, lo primero que pude mirar fue a mi esposa. Ella estaba ahí parada y me acuerdo que se acercó conmigo, me tomó del brazo y yo le decía que tenía mucho dolor, que por favor le dijera a los médicos que me durmieran, que me dolía muchísimo mi brazo, que me dolía muchísimo todo el cuerpo, y que por favor me durmieran, que ya no podía más con el dolor, que me dieran algo. Y recuerdo que le dije que tenía miedo a no salir de esto. Y ella un domingo antes, o ese domingo antes, porque el accidente fue un lunes, un día antes ella le tocó predicar en la iglesia y me dijo 3 puntos importantes que nunca se me van a olvidar, los cuales cuando me ingresaron para operarme de emergencia, era lo único que podía recordar lo que ella me había dicho. Quizá porque eran las últimas palabras que ella me dijo y antes de sedarme, lo único que pensaba era en las palabras que ella me había dicho. Entonces, ese día quizá sea lo último que recuerdo, porque después de que me operaron, evidentemente perdí la noción, entré en coma, me entubaron y así estuve durante 1 mes y medio. Así que eso es lo que puedo contarles de ese día 19 de octubre.